En el rutilante firmamento de la lucha aérea sobre las embarradas trincheras de la Primera Guerra Mundial destacaban, con el color acerbo y desafiante de Marte, el aeroplano y el nombre del hombre que dominaba sus mandos. El piloto de combate más famoso de todos los tiempos, el piloto al que todos temían y consideraban un abanderado de la muerte. Tan temido como admirado, tan odiado como respetado, el Barón Rojo sembró el terror allí donde su sombra tapaba el sol imperante. Dani, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar una vez más contigo y pues nada, para compartir unos momentos yo creo que bastante curiosos de historia. Yo creo que va a ser un programa bastante especial el de hoy. Sí, además vamos a hablar de una especie de mito o leyenda, quizás más leyenda que mito. Vamos a hablar nada más y nada menos que de aquel piloto aviador de la Segunda Guerra Mundial, Barón Rojo. Sí, nos vamos a una guerra mundial, la primera, la Gran Guerra, de 1914 a 1918, para hablar de, tal vez, el soldado más célebre de toda la contienda. En este caso, nos vamos a dirigir, o vamos a hablar, de un señor, bueno, más bien muchacho, me verás, o me escucharás, mejor dicho, referirme a él como un chaval, porque es lo que eran la mayoría de estos combatientes de la Primera Guerra Mundial, pero nos vamos a centrar en la biografía de Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, casi nada, alias el Barón Rojo. Sí, suena como mucho más cómodo Barón Rojo, ¿eh? Exacto, o von Richthofen. Como bien decías, incluso fíjate la trascendencia que ha tenido la figura del Barón Rojo a lo largo de la historia, que bandas de heavy metal, de rock, incluso pues, tenemos en España una gran banda de rock que lo petó en los 80 aquí en España y en el mundo, que fueron los Barón Rojo, que dedicaron un tema, por cierto, pero ya también el propio nombre de la banda. Pero es que a lo largo de los años 90 y ya con la vuelta de siglo, ya entrando en el siglo XXI, ha habido varios grupos que siguen por ahí haciendo su música excelente, heavy metal o thrash metal, como por ejemplo Ice Earth, que es uno de los grupos que más me gusta, que también le han dedicado una canción. O sea, que no son en exclusiva los Barón Rojo españoles, pero es que la figura es tan importante que también ha trascendido en el plano de la música más allá del siglo XXI. Y si me apuras, es raro, o no sé, decir, bueno, pues es que también en la pintura hay cómics, hay libros, hay de todo, hay camisetas, tazas de desayuno, hay montones de objetos que llevan la estampa o el retrato. Si quieres, luego vamos a empezar poco a poco con su biografía, pero simplemente para que el público que nos esté escuchando hoy ponga una similitud muy clara. Entonces, si tú hablas de un general, hablas de alguien o de la familia real del país de turno, pues serán las estrellas mediáticas. Emerge esta figura de los pilotos de caza y gente como el Barón Rojo pues va a copar las portadas de los periódicos. Cada victoria aérea que consiguen sale en la prensa, hacen incluso tours por Alemania cuando no están de servicio, o incluso su mentor, le citaremos luego, Boel, que va hasta Turquía, que era aliado de Alemania en aquella época, a hacer un tour, a adiestrar a pilotos allí. O sea, eran unas auténticas celebridades. Hoy lo podríamos comparar perfectamente con, por ejemplo, con pilotos de Fórmula 1, con futbolistas de primera división, o gente que esté jugando en la selección nacional de su país, e incluso, si me apuras, a estrellas de cine que son ya, bueno, fueras de serie, ¿no?, en el plano mediático. O sea, ese sería un poco el nivel en el que nos vamos a mover. Pero todo héroe, todo as de la aviación, como fue el caso de Manfred von Richthofen, tuvo unos orígenes que muchas veces son bastante ocultos y muy pocas veces se profundizan en ellos cuando se habla, porque claro, lo que interesa mucho es quién es esta figura, qué es lo que hizo, y ya directamente pues se van a hablar de su etapa final. Todo el mundo asocia al Barón Rojo con ese triplano, el Fokker DR-1 de color rojo, pero es que ese fue el avión, el último que manejó en su etapa, y con uno de los que tal vez, me atrevería a decir con las estadísticas en las manos, con uno de los aparatos con el que menos victorias aéreas consiguió. Pues vamos, si te parece, a ese inicio de su vida, esa parte, no sé si oscura, pero sí oculta o desconocida, y luego hacemos ese análisis de su biografía y vamos a esa parte final, a ese epílogo
donde también hay diferentes criterios a la hora de determinar cuál fue su muerte. Perfecto. Bueno, yo las dos primeras preguntas que le surgen a uno cuando no conoce la figura de Richthofen es ¿por qué varón y por qué rojo? Bueno, varón es lógicamente porque él viene de cuna noble, él nace a finales del siglo XIX, en 1892, un 2 de mayo, en lo que es hoy Wrocław, que es parte del territorio polaco, en aquella época se llamaba Breslau, y era esa Prusia oriental, de lo que se conocía entonces. Si te has fijado cuando he dicho su rojo, pues lógicamente veremos que en plena guerra mundial se dedica, llega un momento en que se dedica a pintar su avión. Lo normal es que los aviones en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, fuesen pintados con unos patrones de camuflaje, pero es que él, veremos, claro, podremos especular con alguna posibilidad, con alguna teoría, él lo pinta de rojo porque él se considera con el paso del tiempo y sus propios camaradas e incluso los enemigos le van a valorar como el mejor piloto de caza de toda la contienda. Y él quiere dejar su impronta, va a decir, oye, estoy yo, llego al campo de batalla y voy a intentar aterrorizaros con el color rojo fuego de mi avión, o tal vez para decir, oye, aquí he llegado y, bueno, que sepáis que estoy yo aquí ahora, ¿no? O sea, es un poquito las dos primeras preguntas que podemos decir en cuanto hablamos de la figura, ¿no? ¿Por qué varón y por qué rojo? Pero si nos vamos a esos orígenes más, ya te digo, muchas veces poco tratados cuando se habla del varón rojo, y a mí me parecen fundamentales para conocer la personalidad de este as de caza. Él tenía un hermano, Lothar, tenía otros dos hermanos más, Volko y una hermana que muchas veces también pasa desapercibida en las biografías, pero nos vamos a centrar únicamente tanto en Manfred como en Lothar. Él era mayor, Manfred, que Lothar, y eran, te puedes imaginar, típicos chavales que crecen en un entorno acomodado y poco a poco se van haciendo muy aficionados al tema de la caza, de la exploración, porque en su familia tienen un tío que hace efectivamente esas actividades. Es decir, que él es explorador y además tenía cierto renombre, gozaba de cierta fama, y ellos, pues, de alguna forma, era una especie de espejo masculino en el que reflejarse, ¿no? Tenían el del padre, que era la figura autoritaria militar, y por otra parte la exploradora aventurera, que era la de su tío. Desde la infancia de estos dos chavales, que todavía son chavales, Manfred se va a diferenciar mucho de su hermano Lothar. Lothar, cuando van a hacer esas especies de exploraciones, pues en los terrenos de sus fincas, de la zona por donde ellos viven, Manfred se va a caracterizar porque él es el cazador. Es decir, el que tiene esa buena vista para identificar una presa, van con sus carabinas, ¿no? Armados con unas carabinas, pues como pueden encontrarlo en cualquier armería, pues con perdigones, y van a cazar. ¿De acuerdo? Entonces, él es digamos, el que busca la presa, el que la localiza o el que tiende la trampa para cazar a su presa. Sin embargo, Lothar es la fuerza bruta, es el tirador, el que dispara, ¿no? Es como si ponemos un binomio, ¿no? de francotirador y observador, ¿vale? Es decir, uno va a hacer el disparo y el otro es el que hace los cálculos, ¿no? Básicamente. Pues Manfred sería ese, el cazador. A partir de esa infancia, que ya digo, les deja muy marcadas esas personalidades tan diferentes, que incluso veremos cuando ya están en plena guerra mundial, llegan a tener algún enfrentamiento, porque a diferencia de lo que vamos a leer en muchos libros y documentales que han dicho auténticas barbaridades sobre él, Manfred siempre va a ser esa persona cazadora, va a ser calculadora, va a ser una persona desde esa infancia con la sangre muy fría y con los nervios muy templados. Sin embargo, su hermano va a ser todo lo contrario, y eso les va a conllevar varios problemas, varios roces. Si te parece, podemos empezar ya con esa fase de 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Solamente te iba a comentar que parece que dentro de los genes, por así decirlo, de este buen personaje, lo de personaje en el buen sentido de la palabra, ya venía como predispuesto para ser esa especie de guerrero aguerrido, ¿no? Exacto, ellos vienen de una cuna noble y de un linaje de militares, por lo tanto la figura paterna, como hemos comentado antes, va a tener una gran influencia, y de hecho hasta que el bueno de Manfred expira en el campo de batalla,
va a estar buscando la constante aprobación de su padre y va a estar compitiendo con su hermano por esa, digamos, porque su padre les hiciera ojitos, ¿no? Es decir, que esa expresión que utilizamos hoy en día. Es decir, esa aprobación la tenían que conseguir constantemente, ¿vale? Entonces, desde esa infancia va a existir esa rivalidad sana, muchas veces, pero otras veces les va a ocurrir lo contrario, que llega una competición que les implica muchos roces, pero era algo habitual. Hay que pensar que estamos hablando de una sociedad de hace 100 y pico años, donde la figura del padre militar, pues bueno, era considerado como algo modélico, y más todavía en una sociedad tan estructurada, tan, digamos, influenciada por los valores militares que era la sociedad alemana de aquella época. Pues eso, hay que hacer claro, y luego también esa rectitud que es conocida por los alemanes, ¿no? Esa disciplina, ¿no? Autodisciplina que tienen como asumida también dentro de sí mismos. Cierto. Yo ya sabes que llevo varios años intentando aprender su idioma. Ya con el inglés ya llegué a donde tenía que llegar, ya me defiendo en cualquier parte del mundo, pero el alemán es un reto personal que me puse hace muchos años, sobre todo porque me sirve de mucha utilidad cuando quiero documentar mis obras. Pues, lógicamente, siempre que tengo alguna posibilidad de hacerlo, me desplazo a Alemania, me gusta visitar campos de batalla, también en Francia, en Polonia, norte de África, etcétera, pero es que el alemán me ha servido mucho pues para eso, para buscar información en documentación original de la época, que muchas veces pues no ni siquiera se ha digitalizado ni se ha escaneado, sino que tienes que ir a esos archivos que por desgracia pues todavía tampoco lo han traducido. Entonces pues bueno, te tienes que buscar un poco la vida para entender esa información. Y bueno, pues ya te digo, son muchos años que intento seguir mejorando el idioma, y lo que sí que es cierto es que con los distintos profesores y profesoras que he tenido a lo largo de estos años, todos, recalco, que han sido y son alemanes de origen. Lo que pasa que por circunstancias de la vida pues están trabajando en España o han pasado por España en alguna etapa de su vida, y muchas veces a la hora de aprender el idioma te inculcan de alguna forma inconsciente la disciplina, la forma de trabajar, y luego entiendes por qué construyen de una forma determinada las frases. Bueno, a ellos también les llama mucho la atención lo anárquicos que podemos llegar a ser los españoles utilizando nuestro idioma. Es impresionante. Y se puede ver esto en un alemán de hoy, cómo tienen ese sentido del deber, del ser una parte útil, activa de la sociedad, de aportar algo a la sociedad. Y tú piensas que Richthofen nace en Prusia Oriental, es decir, vamos a decir que dentro de lo que es Alemania, estamos hablando para que nos entienda un poco la audiencia, estamos hablando de Berlín hacia la derecha del mapa, es decir, inclusive la parte de Polonia rara vez se salen del tiesto. A ver, de todo hay en todas las sociedades, pero entonces esto era así, ¿no? Y tú, más que nadie, que encima has convivido con ellos un año, y yo que, ya te digo, trato todos los años, paso por ahí alguna temporadilla, y pues bueno, con mis profesores de alemán autóctonos, ves que eso lo han heredado y que sus hijos lo van a heredar, y sus nietos, etcétera, etcétera. Claro, porque va como dentro de sus ADN. Genes, claro, en el ADN, va como en el Exacto. ADN, ya nacen así, yo creo. Exacto. Que es impresionante. Pues... Yo recuerdo que cuando nos poníamos a hablar, ya luego volvemos al tema ya. Claro, al principio, ¿no? Yo te estoy hablando siempre pues del primer mes, que nos poníamos a hablar en un bar, pues los 4 o 5 españoles que están más, quien menos habla más alto que el otro para que se le escuche más. Claro. Y bueno, la primera vez nos echaron a la calle directamente, dice a vocear a la calle. A la calle, exacto, porque si estamos hablando, somos españoles y hablamos alto. Yo te digo que he estado, o sea, para que la audiencia comprenda, que seguro que alguno ha estado en Alemania también, yo he estado en un comedor con capacidad para unas 60, 70 personas. Estaban, pues me acuerdo, en un viaje que hice a Bebelsburg, el castillo de Himmler de las SS, que hemos tratado alguna vez en el programa. Me acuerdo que coincidió el último día prácticamente que estábamos por allí, y estaban, pues, era de los campamentos alemanes, y había pues allí unos, tranquilamente, 40 y pico chavales de entre 14 y 16 años, había allí. Y te digo que se nos escuchaba más al grupo de españoles hablar que a los 45 chavales que estaban ahí dentro. Sí, yo te creo. Es así. Y bueno,
sí que modulábamos la voz, bajábamos un poquito el volumen, porque decíamos, joder, hay 40 y pico chavales y nadie, o sea, no se ve más una palabra que otra y nosotros aquí vamos a dar la nota, ¿no? Pues bueno, eso es un poco la disciplina, hemos hecho un poco el paréntesis pues yo creo que viene muy bien para entender la cultura de esta gente, ¿no? Fíjate que antes de estallar la Primera Guerra Mundial, muchas veces el lector o la gente que se pone a profundizar en estos temas se imagina automáticamente el día 1 de la Primera Guerra Mundial al Barón Rojo subido en un avión. Bueno, pues ni mucho menos. Él, lo mismo que su hermano, se enrolan en el ejército varios años antes de estallar la Primera Guerra Mundial, y ellos pues van a seguir la tradición de sus, digamos, de su linaje. Ellos, tan como su padre, por ejemplo, por poner el caso más cercano que tenían, formó parte durante muchos años de una unidad de caballería que eran los ulanos, una unidad célebre con mucha historia a sus espaldas, y lógicamente pues los dos hijos del cabeza de familia se enrolaron de cabeza en la caballería. Por lo tanto, es ahí donde nos vamos a encontrar a Richthofen, a los hermanos Richthofen, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y ambos iban con el rango de Leutnant, ellos, es decir, de alférez. Ojo que cuando muchas veces se ve esto en las traducciones de series, películas, y es un fallo garrafal. Cuando en alemán se dice Leutnant, estamos hablando de alférez. Si hablan de Oberleutnant, estaríamos hablando de teniente, ¿vale? Entonces, el rango con el que él empieza la Primera Guerra Mundial sería de Leutnant, de alférez. Empieza prácticamente en las primeras horas de la contienda, él ya está liderando una unidad de caballería y se dedican a hacer una labor de exploración en esas fronteras orientales de Alemania para ver qué movimientos están haciendo los rusos. Bueno, tal es el caos de las primeras horas de la guerra que parte de su unidad queda totalmente descolgada. Algunos vuelven a su campamento, pero él se queda atrapado en un pueblo de estos fronterizos y mucha gente le da por muerto. Incluso llega a experimentar un breve tiroteo con una unidad rusa con la que, digamos, que entabla contacto. Y ya, bueno, se le daba por muerto. De hecho, en la mansión de Schweidnitz, que es donde tenía la mansión la familia Richthofen, llegan noticias como que su hijo, Manfred, pues que ha fallecido en un primer contacto con los rusos. Bueno, pues imagínate la sorpresa cuando días después el hombre vuelve por allí con su caballo y dice, no, es que me he quedado ahí descolgado y, bueno, como tenía orden de ir a explorar, pues me he quedado ahí hasta que he recabado toda la información posible y me he vuelto al cuartel, ¿no? Me he vuelto al campamento. Eso es el primer contacto que tiene Manfred von Richthofen con la guerra. Bueno, ocurre que, como tú bien sabes y mucha gente en la audiencia seguro que conoce, la Primera Guerra Mundial se caracteriza por ese estancamiento, por ese combate que casi se va a reducir a unos metros en tierra de nadie, porque todos los ejércitos se han dedicado a cavar trincheras desde el Mar del Norte hasta Suiza, prácticamente 700 y pico kilómetros de arriba abajo, trincheras, y la gente pues a matarse en ese terreno intermedio que es la tierra de nadie. La caballería queda totalmente relegada a un segundo plano, pues porque te puedes imaginar que esas cargas frontales que hacían contraposiciones muy bien defendidas por ametralladoras no sirven de nada. Y Richthofen dice que bueno, que esto, y su hermano, por supuesto, dicen, bueno, esto no va con nosotros, esto ya, pues bueno, no tiene sentido luchar así, vamos a buscar experiencias nuevas. Y he traído, si te parece, Juan Carlos, una cita que él dice para que tú veas las ganas que tenía tanto él como su hermano de entrar en acción de verdad. O sea, no estar ahí en un caballo que, bueno, pues si es que solo hemos hecho esto. Y bueno, como ya no sirve para nada, pues le mandaron al hombre a inspeccionar trincheras, a ser un oficial de comunicaciones, es decir, a estar sentado X horas al día en una trinchera, escuchando mensajes, pasando reportes de novedades, inspeccionando la trinchera. Esa era su guerra. Y dijo, no, esto yo aquí no puedo, no, esto no va conmigo. Y dejó por escrito, soy un ser inquieto. Consecuentemente, mi actividad en el frente de Verdún solo puede ser descrita como aburrida. Esa es su valoración de la Primera Guerra Mundial, ya entrados en 1914, 1915, etcétera, ¿no? Bueno, ya llega un punto en que ya tiene una conversación con su hermano y dice, mira, esto no puede seguir así, nos estamos aburriendo, nunca mejor dicho, esto no va con nosotros. Hemos oído que hay una rama
del ejército que se llama la Luftstreitkräfte, es decir, la aviación alemana. Dice, yo, y Lothar, él decía, Manfred, yo me voy a meter ahí. Y acto seguido su hermano dice, pues yo también. Vale. Ese sería el primer paso, el primer contacto que van a tener con la aviación. Pero claro, estamos ya hablando de 1915 tardío, comienzos de 1916, y ya había auténticas figuras mediáticas en la aviación, como Max Immelmann, Oswald Boelke, que sería su mentor a la postre. Y bueno, esta gente ya tenía pues la típica condecoración esta que vemos en esos uniformes, ¿no? Que llevan la Pour le Mérite, esa Blue Max, esa gran cruz de color azul, que distingue a esos primeros ases de caza. En aquella época, a los comienzos de esta guerra en el aire, pues con 8 derribos te daban esa medalla, que era, ya te digo, era la mayor condecoración que te podían dar en ese momento. Con el paso de los años, claro, para que esa condecoración fuese casi inalcanzable, hay que tener en cuenta que con el transcurso de los años los aparatos cada vez son mejores, los pilotos van acostumbrándose a manejar esas nuevas máquinas de matar en el aire. El rango lo suben ya de 8 a 20, ¿vale? Es decir, que ya para tener la Blue Max, con el paso de los años pasado de 8 derribos a 20. En este caso, en 1916, Manfred pues aterriza, nunca mejor dicho, en las manos de Boelke y le invita a participar en su escuadra de caza, que es la Jagdstaffel número 2. ¿Qué ocurre? Que tenemos ahí un intervalo de tiempo que, bueno, ¿y este tío qué pasa? ¿Se sube a un caza por primera vez así a las primeras de cambio? No, ni mucho menos. Para llegar a ese punto ha tenido que curtirse el lomo como han hecho antes que él otros tantos pilotos de caza. Y es en lo que ellos mismos consideran, fíjate que les hemos puesto como estrellas mediáticas, ¿verdad?, a estos pilotos de caza, van a hacer un ascenso lento hasta la fama, que es servir en la aviación de observación, que para ellos, para los pilotos de caza, eran los auténticos héroes. La gente que se subía a unos aparatos enormes a veces, iban con unas cámaras de foto enormes para tomar fotos de las posiciones enemigas, cómo tenían las trincheras, dónde tenían los puestos de comunicación, dónde estaba la artillería. Y dirás, bueno, ¿y esto qué emoción tiene? Bueno, la emoción que tenía esto es que como apareciese un avión de caza enemigo, estabas literalmente muerto. Salvo que el piloto fuese muy habilidoso y pudiese volver rápidamente a las líneas propias, estabas condenado a morir en segundos, porque un avión de caza mucho más pequeño y maniobrable pues podía tumbar eso en segundos. Y al principio de esta Primera Guerra Mundial, recuerdo que esto se lo contaba a unos chavales en una conferencia que di en la Universidad de Valladolid hace unos años. En las primeras veces estos aviones de reconocimiento no iban armados, a lo sumo llevaban pues el revólver personal de los pilotos, del observador, y otras veces pues incluso se metían allí con un fusil de cerrojo. Joder, pues qué defensa de mierda, ¿no? Decían los chavales, y pues es que es lo que había. Hasta que posteriormente pues ya instalan ametralladoras a bordo y ya el patrullaje era más seguro. Pero esas fueron las primeras experiencias que tiene el Barón Rojo con la aviación, o sea, algo rutinario también, y bueno, pues el tío se sigue frustrando hasta que conoce a Boelke y él conoce que no era tonto. Boelke era un as de la aviación, él falleció en 1916 con 40 derribos, o sea que el tío no era manco, y él vio que Richthofen y su hermano, sobre todo Richthofen, tenía muchas cualidades, que es con el que más trato tuvo. Te puedes imaginar que Richthofen pues se muere de ganas por subirse a un avión de caza, pero los comienzos pues no eran nada buenos. De hecho, el propio Boelke al principio se replanteó decir, bueno, no sé si le admito o no le admito, porque el tío se pegaba unos palos con los aviones que pillaba al principio, que no se mató de milagro. O sea, tuvo un instructor, que no fue el propio Boelke, sino que fue otro piloto alemán, que, bueno, lo típico, hacían despegues con aparatos con dos plazas, el maestro, vamos a llamarlo así, y el aprendiz, y bueno, pues muchas veces se daba de morros con el avión, ya te digo, los aterrizajes eran catastróficos, a veces al despegar se volteaban el avión, bueno, no se mataron de milagro, ¿no? Y encima el maestro que tuvo, pues estaba un poco tocado del ala, nunca mejor dicho, hablando del argot de la aviación, y bueno, pues le inculcó ciertos valores que luego tuvo que corregir Boelke. Vale, Boelke le adopta como piloto en esa escuadrilla, la número 2, y va a conseguir su primer derribo a las 11 de la mañana de un 17 de diciembre de 1916.
te puedes imaginar cómo estaba Richtofen, ¿no? Pletórico. Sí. No tarda, vamos, 0, en escribir a casa para decir, oye, que he derribado mi primer aparato, tal, ¿no? Bueno, ese sería un poquito los comienzos, los primeros tanteos que tiene Richtofen con la aviación, seguro que te ha sorprendido al ver lo paquete que era al principio intentando despegar un avión de caza. Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, yo me imagino que como todos en sus inicios a veces somos torpes. Exacto, aquí nadie nace aprendido, es un dicho muy castellano que tú bien conoces, nadie nacemos aprendido y por supuesto pues ya para llegar a ese 17 de septiembre pues ha tenido que participar en muchos combates, ha tenido que corregir muchos defectos y el bueno de Boelcke pues le va a estar supervisando siempre. Para desgracia de él, para desgracia de Richtofen, Boelcke muere en un accidente aéreo, se toca con un compañero en un combate en los cielos, se da un toque con un compañero y cae en picado hacia el suelo y te puedes imaginar la cara de Richtofen y de toda la escuadrilla cuando ven que su líder y as de la aviación alemana con 40 derribos se estampa literalmente contra el suelo. Hay que decir que esta gente no llevaba paracaídas. Te digo porque le puede sonar alguno extraño. Los únicos que solían llevar paracaídas eran los que se subían a esos globos cautivos de observación, que se pueden ver así muy grandes, ¿verdad? Que subían en una cesta un tío o dos tíos. Esos sí que solían llevar paracaídas, pero la gente que se subía como piloto de caza no llevaban el paracaídas. Hay que tener en cuenta que estos aparatos eran muy endebles. 1 gramo más de la cuenta marcaba la diferencia. Entonces, y luego también que hay que tener muy presente que esto era una guerra entre caballeros. Es algo que se inculcó en todos los ejércitos y fíjate que muchas veces se ha hablado de Richtofen como un carnicero, como un tal. Yo ahora voy a ir dando algunas pinceladas de cómo se comportaba en el aire, que lo han dejado por escrito tanto él como muchos de sus coetáneos que compartieron con él escuadrilla o ala de combate. Y hay que tener en cuenta que cuando ya estamos en el año 1917, Boelcke ha desaparecido, él lo ha visto. Él empieza a despuntar muchísimo, cada vez se hace muy célebre entre sus propios compañeros y ya llega incluso a ser recibido hasta por el propio Kaiser, o sea que incluso le dan la condecoración de Pour le Mérite, etcétera, por los logros que iba obteniendo. Él estaba hasta el momento en una Jasta, en una escuadrilla de caza, en la número 11, pero fíjate lo bueno que era el tío y el carisma que tenía Richtofen, que en pocos meses, prácticamente un año después de conseguir ese primer derribo, ya está comandando 4 escuadrillas. Él está al mando ahora de la Jagdgewehr número 1, una ala de caza completa, ¿vale? Es decir, ya tenía a su mando la escuadrilla 11 de la que provenía, la 4, la 6 y la 10. O sea, estamos hablando de un tío que era bastante válido, ya no solo como piloto de caza, sino como organizador. Otros pilotos, en cuanto ya les daban le subían de rango, ¿vale? Ya era Rittmaster, ¿vale? Ya un rango bastante importante, podían dirigir a su ala de caza, a esas 4 escuadrillas, desde un despacho. Y no tenían por qué volverse a subir a un avión. Él siguió haciéndolo, ¿vale? Él quería alcanzar esa gloria, él quería seguir siendo esa referencia para millares de jóvenes alemanes que pues bueno, con su ardor patriótico querían servir en la Primera Guerra Mundial. Lo mismo él, que podemos coger cualquier otro ejemplo en otras naciones de la época. Él, fíjate lo bueno que llega a ser que en el mes de abril del 17, conocido como mes negro por los aliados, llega a derribar 20 aviones en un solo mes. Eso es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad, sí. Una auténtica barbaridad, o sea, es una estadística que bueno, te vuelves loco cuando estás estudiando los derribos de este hombre y alucinas, ¿no? Gran parte de estos derribos los va a conseguir con un avión menos tratado a veces en los libros de historia, que es el Albatros, un Albatros que también va a pintar de rojo y que todo ese concepto que hemos oído muchas veces, que es el circo volante, tiene sentido en este año. Ellos ya empiezan a pintarse los aviones de una forma bastante anárquica, sí que existen unos patrones de camuflaje, pero él dice, no, esto es mi ala de combate, estos son mis escuadrillas y yo voy a dar el primero ejemplo de libertad a la hora de pintar los aviones, porque a ellos les habían ordenado que en vez de que los aviones cuando salían de fábrica pues tenían una coloración, un esquema de color pues bastante, vamos a decirlo, soso, ¿vale? Sí que se camuflaban bien, pero él dijo, mira, nosotros no somos así, nosotros somos los más chulos y vamos a pintar el avión como nos dé la gana. Nos han dicho que hay que pintarlo, de acuerdo, pero no cómo.
Y por eso, si vemos imágenes de la época coloreadas o láminas de ilustradores que han tenido acceso a esa coloración original, ves que hay aviones pintados con rayas blancas y negras, otros como el suyo que está todo de color rojo, otro de color negro. O sea, son unos diseños bastante curiosos, ¿no? Pero bueno, todo esto parece que va viento en popa, ¿verdad? Que va muy bien, pero un 6 de julio del año 1917, él resulta herido en pleno combate. Una bala perdida, ¡pam!, le acierta en la cabeza y, bueno, consigue aterrizar de puro milagro y empieza a peregrinar por varios hospitales. Ahí él va a ser un punto, un turning point, que se llama, ¿no? Un punto de inflexión en su carrera. A partir de este julio del 17, él peregrina, como decía antes, por varios hospitales y empieza a ver la miseria que hay en la guerra. Él ha estado viviendo la guerra, como hemos dicho, desde el aire, pero sí que ha tenido un primer contacto con las trincheras. Pero en las trincheras puedes llegar a ver un nivel de masacre, pero lo que se ve en los hospitales no tiene nombre, no tiene nombre. Yo he podido leer mucho sobre este tema, gente que han sido enfermeros, médicos, sanitarios, camilleros en la Primera Guerra Mundial, en todos, ya te digo, en los ejércitos que combatieron en Europa, y lo que narran, y por supuesto los pacientes que por allí deambularon, es un escenario de pesadilla, y eso es lo que va a ver Richthofen allí. Él cambia de alguna forma su visión de la guerra. Él ya ve que en 1917, que también va a entrar Estados Unidos en guerra, va a ver que todo empieza a inclinarse del lado de los aliados, que tal vez Alemania no va a ganar la guerra. Entonces es algo que bueno, imagínate tú, para alguien tan patriota como él, ¿no? Que está luchando para que Alemania gane, ve que todos sus esfuerzos tal vez no conduzcan a nada. Y lo que es peor, que la muerte de muchos amigos suyos, y ojo con el dato que voy a dar, que son todos veinteañeros los que están subiéndose a esos cazas de combate. O sea, que nadie piense que esta gente era de 40, 50 años, 30 años, no, la mayoría eran chavales de 18, 19, 20 y pocos años, y la mayoría de esta gente es la que engrosa los cementerios de pilotos, ¿no? Entonces, esto le va a trastornar. A partir de aquí, él sigue subiéndose al avión, cuando ya se recupera, sigue combatiendo ya en 1918, pero la gente le empieza a tildar de raro, de extraño, de que tiene incluso comportamientos suicidas en el aire. Es decir, toda esa doctrina que había heredado de Boelcke, de cómo pilotar, o sea, de hecho, para que te hagas una idea y que sea consciente también la audiencia, el dictado de Boelcke de cómo había que combatir en el aire, es decir, hay que atacar al enemigo con el sol a la espalda, a ser posible en trayectoria descendente, es decir, en una posición ventajosa desde arriba hacia abajo, nunca volar en línea recta durante X segundos, etcétera, etcétera. Todo eso empieza a pasárselo, si me permites la expresión, por el forro. Ya llega un momento que dice, bueno, no se sabe muy bien si fue por ese mazazo de lo que vi en los hospitales, de que ya no iba a llegar a ninguna parte, pero yo sí que estoy seguro de que la pérdida de un gran amigo suyo, también un excelente piloto, Voss, que WOSS, Werner Voss, fue yo creo que la puntilla de Richthofen. Él pierde a su mejor amigo en un espectacular combate aéreo contra 8 aparatos enemigos. Salió en solitario prácticamente y bueno, fue un sacrificio. Yo creo que un amigo en aquella época, yo creo que el concepto de amistad dista kilómetros de lo que entendemos hoy por amistad, y también él, que era un ferviente patriota, quiso dar ejemplo a su amigo Richthofen, se lo advirtió en muchas ocasiones. Él era incluso su jefe, Richthofen, de este otro personaje de Voss. Le dijo, no sigas por ese camino, que te estás equivocando, que vas a acabar mal, vuelve a como luchabas anteriormente, porque vas a conducirte a ti mismo a la muerte y, lo que es peor, a los demás, a los que te sigan. Pues yo estoy seguro de que Werner Voss se sacrificó para dar ejemplo y para decirle, oye, ya te digo, esto daría para otro programa, lo de Voss, y él se sacrificó para que fuese consciente de que podía acabar muy mal. Sí, porque tú fíjate que hay como un cambio de mentalidad, ¿no? Desde ese momento. Sí, 1917, cuando sufre esa herida, hay un cambio, y Werner Voss, que es su mejor amigo, incluso competía a ver quién iba a ser el mayor as de la Primera Guerra Mundial. Fíjate que era buenísimo. Tal vez Werner Voss pudo llegar a ser el mejor piloto de caza alemán de la Primera Guerra Mundial. Estoy seguro que podía haber llegado a serlo. Pero se sacrifica y, ya te digo, en ese combate contra 8 aparatos enemigos, de los cuales 5 eran ases, es decir, que habían derribado 5 más aparatos, le cosieron a tiros el aparato
y llegó a durar unos 10 minutos en un combate en manifiesta inferioridad. O sea, fíjate lo bueno que era el tío, que, vamos, le cazaron ya cuando, bueno, tenía el avión destrozado, ¿no? Ese fue otro turning point de Richtofen. A partir de ahí, yo creo que ya cuando llegamos a ese 21 de abril de 1918, que es el día en el que el Barón Rojo se sube por última vez a un caza de combate, ahora sí, a un Fokker de R1, ese triplano famoso. Y si te parece, podemos contar aquí, hemos contado muy brevemente lo que es la biografía de Richtofen, de esos logros que ha ido consiguiendo, su infancia, etcétera. Podríamos estar hablando 3 horas de Richtofen, sabes que es una figura que me encanta, pero estamos muy limitados en el tiempo. Si te parece bien, hemos citado hasta aquí lo que es la realidad, lo que es Richtofen. A partir de ahora, de lo que vamos a comentar ahora, del día de su derribo y fallecimiento, del 21 de abril del 18, a partir de aquí empieza la leyenda. Si te parece, damos paso a esta nueva etapa, Juan Carlos. Sí, cuando tú quieras y tú lo precises, que tú eres el que estás exponiendo aquí tus amplios conocimientos, porque me estás quedando alucinado de, evidentemente, todo basado en el esfuerzo y en la investigación. Sí, ya sabes que es una figura que me encanta y, bueno, de la que libro que sale, libro que compro, me da igual en inglés, en alemán, en español, lo leo todo. Y la verdad que incluso cuando ves cómo era su mansión, que hoy en día son varios apartamentos, allí en Wrocław, en Polonia, antigua Breslau, entiendes más el personaje. Yo creo que es muy importante visitar estos sitios también, ¿no? Por donde él estuvo. Nos encontramos, fíjate la hora que voy a decir, las 11 menos 20. Él consiguió su primer derribo a las 11 de la mañana. Fíjate que voy a ser muy puntilloso con las horas. Ahora estamos a las 11 menos 20 del 21 de abril de 1918. Y él está patrullando con sus compañeros de escuadrilla. En este momento se van a elevar al aire 2 escuadrillas. En la zona de Le Hamel, o Le Hamel, en francés, en un bosque, él ve que hay 2 aparatos enemigos que están haciendo labores de reconocimiento. Por lo tanto, tienen que ir a derribarlos sí o sí, porque la información que pueden transmitir, ¿verdad?, pues es muy valiosa. Él, con otro compañero, les dice con señas visuales, porque hay que pensar que aquí no había ni radios ni nada encima del aparato que él manejaba, dice que se lanza al ataque con otro. En esa misma misión se estrena ese mismo día un primo de Manfred von Richthofen, que es Wolfram von Richthofen, que sería a la postre uno de los últimos mandos de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española, y luego, posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, sería el jefe de la Segunda Flota Aérea, entre otras, de la Segunda Flota Aérea, que también fue el responsable de los bombardeos a Stalingrado, etcétera. O sea, estamos hablando de otro personaje que ahí, ese 21 de abril del 18, dio sus primeros pasitos con Richthofen. Ellos ven esos 2 aparatos, Richthofen y un compañero de escuadrilla, se lanzan a por ellos y no saben que van a entrar tal vez en una pelea brutal con otro escuadrón, el 209 británico, donde ese día estaba pilotando Roy Brown, que es uno de los mayores ases canadienses que había en el momento. Ya sabes que la Fuerza Aérea Británica fue un conglomerado de muchas nacionalidades, lo digo porque puede sonar raro, el 209 Escuadrón Británico, ¿qué pintaba un canadiense? Bueno, pues como la Segunda Guerra Mundial, en la RAF entró de todo, ¿no? En este caso estamos en el Royal Flying Corps del 14 al 18 y participaban pilotos canadienses. Ellos se lanzan a por esos 2 aparatos y enseguida sus compañeros de escuadrilla ven que varios británicos, canadienses van a ir a por ellos y automáticamente la Yasta entera, la Yasta 11 de Richthofen y otros compañeros de la Yasta 5 empiezan la típica refriega en el aire, esos combates de perros, que es como muchas veces lo definen ellos mismos, en el aire y de alguna forma pues empieza a disparar a unos, a otros, ya te digo que sufre algunos toques, algunos disparos, algunos impactos en su aparato, pero la batalla aérea sigue en su apogeo. En un momento concreto, y tal vez esta acción de su primo Wolfram, que le dijeron en un principio, vale, es tu primera patrulla de combate, quédate en el aire, quédate muy alto y observa desde arriba cómo peleamos los que ya sabemos, ¿no? Es lo que se suele hacer antes y lo que se suele hacer ahora, ¿no? Quédate en el aire, observa y vete aprendiendo de los mayores, ¿no? Bueno, él vio que a su vez otro teniente, en este caso el teniente May de los canadienses, otro novato, lo que pasa es que este participaba ya en su tercera misión de combate, ve que se queda descolgado y Wolfram se precipita por él porque ve que es una presa fácil.
contradiciendo de forma ostensible las órdenes de Richtofen. Lógicamente, te puedes imaginar que pues bueno, empieza a seguir en línea recta durante varios segundos a su presa y rápidamente pues los británicos y los canadienses que están por allí patrullando y que están participando en ese combate, pues intentan derribar al alemán pues para que no cace a su camarada. Lo ve Richtofen y automáticamente interviene, espanta a la bandada que estaba alrededor de su primo y ve que tiene posibilidad de derribar a su aparato número 81. Es decir, Richtofen ya lleva 80 victorias aéreas en apenas 2 años, una auténtica barbaridad. ¿Qué ocurre? Que el novato hace un error, nunca mejor dicho, de novato, y es que empieza a picar hacia el suelo, ¿vale? Se empieza a precipitar hacia el suelo, va bajando mucho y endereza la trayectoria cuando ya está a la altura de la copa de los árboles, ¿vale? Que existía en esa zona, y Richtofen le sigue haciendo la misma trayectoria. Un fallo garrafal porque, como hemos comentado antes, eso de seguir varios segundos en la misma trayectoria al aparato enemigo te puede condenar a muerte, ¿vale? Ese sería el primer error fatal. Ir en ayuda de su primo, que es muy loable, pero vamos a ver ahora que esa trayectoria le va a llevar hacia las líneas enemigas. Estamos en las 10:58 de la mañana de ese 21 de abril de 1918. El teniente May se ha metido ya en sus líneas, es decir, ya está en terreno dominado. Fíjate qué confluencia de nacionalidades, en un terreno protegido por australianos, donde se dice que en ese momento, cuando Richtofen persigue a May, automáticamente a las 10:58 aproximadamente, ese teniente Brown, el canadiense, ve la dificultad que está experimentando su subordinado y va en su ayuda, ¿de acuerdo? Se precipita detrás de Richtofen, lanza unas andanadas, pero ve que lleva mucho tiempo persiguiéndole en línea recta y decide apartarse. Richtofen dicen que hizo un movimiento extraño con el aparato, todo esto imagínate a unos 90 kilómetros por hora, tampoco son unas velocidades de espanto, ¿vale? Pero es lo que daban aquellas máquinas. Y Roy Brown decide retirarse, se retira del combate pensando que le ha derribado, que le ha causado unos daños que le van a obligar a retornar a sus líneas. Ni mucho menos. Richtofen sigue la trayectoria de este teniente novato, de May, sigue disparando, pero no le acierta, y se da cuenta de que tiene el viento en contra, es decir, le va a restar velocidad y decide darse la vuelta, ¿vale? Es decir, bueno, ya no le puedo dar caza, están volando a la altura de las copas de los árboles, un auténtico suicidio, y ya dice, bueno, me doy la vuelta. Justo cuando llega a un terreno descampado, estamos hablando ahora de esas 10:59 de la mañana, se calcula que unas 1000 armas australianas, 1000 armas, se dice pronto, empezaron a disparar al aparato desde que entró en el sector de los australianos hasta que salió, o intentó, mejor dicho, salir de aquella trampa mortal. 1000 armas, entre ellas tres ametralladoras que estaban operadas por algunos soldados, te puedes imaginar, unos con más experiencia, otros con menos, pero lo que sí que es cierto es que esas 3 ametralladoras estaban dispuestas de tal forma que cuando el Barón Rojo entra de frente a las líneas, se da cuenta del error que ha cometido, se da la vuelta, hace un giro de 180 grados y deja expuesto el flanco derecho hacia abajo a una de esas ametralladoras que está operada por Popkin, uno de estos australianos que está justo en ese momento, un sargento, para más señas. El sargento, lo mismo que los otros 2 operadores de las otras ametralladoras, disparan, pero es en ese momento crucial, a las 10:59, cuando una de las ráfagas que tira Popkin acierta de lleno en el costado derecho del avión de Richtofen, y este hace un movimiento muy extraño. De repente, como que el avión queda suspendido en el aire y empieza a caer lentamente. El motor lo ha apagado, ¿vale? Es un acto de reflejo, esto es importante decirlo, porque cuando los aviones sufrían un impacto en el motor o en un punto crucial, para evitar un posible incendio del aparato, que te puedes imaginar, eso ya era una tumba volante en llamas, el acto de reflejo era apagar el motor de los pilotos, ¿vale? Entonces apaga el motor y el avión empieza a planear, bla, 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 va bajando, hasta que en un sector de una región que se llama Vaux-sur-Somme, en un campo de remolachas, el Barón Rojo hace aterrizar su aparato y a las 11 en punto de la mañana se desploma sobre los mandos para no volver a emprender el vuelo nunca más. Ese es el final que hasta ahí queda recogido en los libros de historia. A partir de aquí empiezan la leyenda, empieza el mito, empiezan elucubraciones de todos los colores. Lo que sí que es cierto, Juan Carlos,
es que cuando le hacen la autopsia, le hacen 2 autopsias acto seguido, bueno, te puedes imaginar los australianos cuando ven que han derribado el triplano del Barón Rojo, hacen rapiña con todo, se llevan hasta las ruedas, se llevan todo, le despojan de como un tesoro, su ropa. ¿no? Sí, o sea, tú imagínate, bueno, hay fotos, yo tengo fotos de la autopsia del cadáver, ¿no? El tío está magullado, tiene la cara reventada, se ha dado un golpe de morros contra el suelo prácticamente, aunque lo ha intentado posar, pero claro, no lo ha hecho, casi estaba medio inconsciente, tiene el rostro magullado y sí que es cierto que hay mucha gente que dice, no, lo abatió el otro piloto, el teniente Brown. Eso no es cierto porque si no, el avión se hubiese desplomado en ese bosque, se hubiese desplomado en otra zona, ¿no? Aquí lo que sí que es cierto es que Manfred dio la vuelta y cuando expone ese flanco, una bala le entra desde el costado derecho, es decir, a la altura de la axila un poquito más abajo, le perfora el pulmón, el hígado, le perfora el corazón, o sea, le hace unos auténticos destrozos y sale por el costado izquierdo por la parte superior. Esa es la trayectoria que hay. Dice, bueno, es que de las 1000 armas que dispararon, coño, alguna le tuvo que dar. Efectivamente, desde el suelo está demostrado, de hecho hay una investigación muy buena que han hecho incluso con armas que disparan rayos láser, ¿no? De estos que te sirven para recoger, ¿no? Información. Es como un termómetro láser, que están hoy tan de moda, ¿no? Para el tema de detectar el bicho, si tienes fiebre y todas estas cosas. Pues imagínate con unas armas simuladas que disparan ese rayo láser contra un aparato que está haciendo la misma trayectoria. Te digo que hay unas investigaciones muy buenas y está claro que una bala del calibre del punto .303 de la Commonwealth, que son todas las armas que disparaban británicos, canadienses, australianos, es la que le perfora desde el suelo. O sea, en ningún momento tiene un balazo por la espalda, que sería lo natural que hubiese ocurrido si le hubiese disparado Roy Brown con acierto desde el aire a su espalda, ¿no? Eso sería, claro, pues le ha pegado por la espalda, en la cabeza, tal. Nunca una bala le hubiese entrado por la espalda y se hubiese dado la vuelta hacia el costado y salir por la izquierda. Sería algo ilógico. Por lo tanto, la bala que lo mata es desde el suelo y con toda probabilidad tuvo que ser de un arma automática y tal vez la disparada por el propio sargento Popkin. Esa sería tal vez la teoría que más validez es de las que he encontrado hasta la fecha. Lo hemos hablado fuera del micrófono, se ha escrito mucho por gente seria, menos seria, etcétera, y la gente más seria en estas investigaciones apunta que esa bala provino del suelo. El problema es un calibre muy común utilizado por todas las armas, fusiles, ametralladoras de la Commonwealth, por lo tanto ahí quedará la duda si fue un disparo afortunado, el disparo de oro, o si fue una ráfaga de ametralladora. Yo creo que fue una ráfaga de ametralladora a todas luces, la que derribó finalmente al Barón Rojo, que, fíjate, fallece con la edad de 25 años. O sea, algo que hoy, yo cuando esto lo he explicado, se lo explicaba a los chavales en la universidad, me acuerdo en otras presentaciones del libro donde recojo este capítulo, Soldados, Hazañas y Batallas, la gente se queda sorprendida, diciendo, ostras, este tío tenía 25 años. Es que las fotos, si tú te fijas en la época, seguro que has visto muchas de la Primera Guerra Mundial, el estrés que tenían encima de salir 5, 6, hasta 8 veces al día en misiones, en estos aparatos que a lo sumo volaban a 100 y poco por hora, se jugaban la vida ya solo en el aterrizaje y en el despegue. El maestro del propio Richthofen, que tenía pocos más años que él, poquitos años más que él, le ves en las fotos justo los días antes de morir, parece que tiene 40 y tantos años, caras demacradas. Hay que pensar también que esas fotos muchas veces son de propaganda, les maquillan, les dejan ahí todo perfectos, ¿no? Lo que hoy diríamos con el Photoshop, pasan por el Photoshop, pues entonces pasaban por maquilladores, etcétera, todo poses muy patrióticas, muy de salir en la foto, ¿no? Pero esas fotos que hay a ras de campo, después de una batalla, que se les ve esa mirada vacía, perdida, eso es con lo que se tiene que quedar quien nos esté escuchando. Y va a ver que esas fotos que se ven de un Barón Rojo, a veces que se le ve demacrado, nos pueden conducir erróneamente a suponer que tenían 30 y pico, 40 años, y ni mucho menos. Este hombre fallece con 25 años, murió a poquito antes de llegar a cumplir los 26. Salvo que yo te haya entendido mal, después de recibir esa bala, es capaz de incluso intentar planear. Sí, no era raro porque hay casos documentados de muchos pilotos que logran con heridas muy graves llegar a sus líneas y aterrizar en el campo o en las inmediaciones del campo de aviación
y les asisten in extremis y algunos lograron salvar la vida insisto, con heridas terribles. Pero aquí está claro que la bala le destrozó por dentro y a veces hay que pensar que una bala te puede acertar y no te mata en el momento, te puede acertar en partes vitales y puedes estar agonizando unos segundos, puedes morir en el acto o te puedes tirar horas agonizando hasta que mueres. En este caso, pues fue una muerte bastante rápida porque el disparo, insisto, fácilmente fue a las 10:59 de esa mañana, del 21 de abril del 18, y lo que tardó en posar el avión es el tiempo en el que falleció, que pudieron ser segundos. O sea, estamos hablando de que estaba volando a la altura. Muy lenta no podía ser porque se le tocó el corazón. Exacto. O sea, a nada que se lo rozó, o sea, que es un poco lo que nos comentan las autopsias. Tú imagínate que está volando a la altura de las copas de los árboles, que podían ser 10, 15 metros. Tomó tierra en un suspiro. O sea, es que no tuvo tiempo para más. De todas las maneras, como tú bien has mencionado hace un ratinín, ya el mero hecho de volar con esos aviones ya era no sé, como tener valor, porque sí. Eran peligrosos, pero como ellos solos, ¿no? Sí, yo estos aviones, ya te digo que podíamos estar aquí horas hablando de esto. Cuando hice, o lo explico en el propio artículo, en el capítulo del libro, son aviones muy endebles, una estructura de madera con lonas atados con alambres. O sea, no estamos pensando que son esos cazas formidables de la Segunda Guerra Mundial, ya con carlingas acristaladas, ¿no? Esta gente iba al descubierto, carlingas abiertas. Muchas veces les hemos visto que se meten prácticamente en pieles de oso para subir a hacer bombardeos o misiones de escolta, bombarderos que se suben a 2.000, 3.000 metros de altura, en aquellos aparatos que subir 1 kilómetro, elevarse 1 kilómetro de altitud igual les llevaba 10 o 15 minutos, porque los caballos de potencia que tenía aquello, pues te puedes imaginar. La aviación estaba en pañales y literalmente pues los aviones que llegan a ver el final de la guerra en 1918, como el triplano del Barón Rojo, no tienen nada que ver con esos primeros cazas del año 1915. O sea, el avance fue meteórico, pero hay que tener en cuenta que 1 gramo de más del piloto, de la ropa, de lo que llevas encima, podía marcar la diferencia en un combate aéreo e incluso en la aproximación a un campo de aviación y hacer un aterrizaje poco seguro. O sea, estamos hablando de que una mala racha de aire con un peso desequilibrado o un exceso de carga te volteaba el avión y te ibas, de cabeza al suelo. No es raro ver reportes de pilotos de caza decir, bueno, no me he matado pues porque Dios no ha querido, porque se me ha partido el ala, se ha resquebrajado y he tenido la suerte de hacer un aterrizaje de emergencia. O sea, imagínate que un giro cerrado porque te quieres esquivar de un balazo que te mete otro tío en un avión, haces un giro muy cerrado y te puedes cargar el avión. O sea, literalmente y te vas al suelo, a 3 kilómetros de altura, 2 y sin paracaídas. Imagínate, ¿no? La agonía y el sufrimiento que pasaba esta gente cada vez que se subía a un avión. Pero como bien decías, esta gente era de otra pasta, eran aventureros, era gente que buscaba en unos casos la gloria, el reconocimiento, en otros casos eran fervientes patriotas que querían ayudar a su país a ganar la guerra haciendo lo que mejor sabían, que eran pilotar un avión de caza. O sea, las justificaciones eran miles, pero el patrón común yo creo que es el valor, el arrojo que tenía esta gente para subirse a un avión que, insisto, nada tiene que ver con lo que conocemos actualmente. O sea, esta gente marcó los patrones, la base de lo que son los actuales combates aéreos. Por mucha tecnología que haya hoy en día, el piloto es insustituible. También pueden decir, no, los drones tal. El piloto es insustituible. Las cualidades del piloto están ahí y son los que marcan la diferencia en el campo de batalla. Tiempo al tiempo, como diría el otro. El libro donde está escrito este capítulo, ¿cómo se llama? Sí, Soldados, Hazañas y Batallas, que está editado por Poker Ediciones, como el nombre del célebre avión del Barón Rojo. ¿Y el autor? Daniel Ortega. Un servidor que está hablando, ¿no? El mismo. Bueno, pues lo dejamos aquí, este repasito. Grande, extenso, creo yo, por la vida y obra, entre comillas, lo de obra del superconocido, hiperconocido, famoso Barón Rojo. Daniel Ortega, ha sido un enorme placer que vengas al Mundo Insólito Radio y nos traigas estos pequeños misterios de la historia que muchos desconocíamos. Un fuerte abrazo. Pues espero que haya servido para conocer alguna etapa un poco menos iluminada por ese foco de fama que tiene el Barón Rojo, ¿verdad? Y la verdad que el placer ha sido mío, encantado de estar aquí una vez más para charlar de historia y, como siempre digo, yo soy el primero que sigue aprendiendo todos los días, capítulos extraños, capítulos misteriosos,
o mini partes o mini capítulos de biografías de personajes tan célebres como el Barón Rojo, que hemos visto que fue un poco paquete en sus inicios, pero fíjate, acabó siendo el piloto de caza más célebre de todos los tiempos. Daniel, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un saludo para todos.